Muchos de los artistas mexicanos que amas no murieron como te hicieron creer. Las versiones oficiales hablaron de complicaciones, de infartos, de causas naturales. Comunicados breves. Palabras medidas. Silencios estratégicos. Pero detrás de esos titulares había otra conversación, una que no aparecía en televisión ni en portadas de revistas. Algunos se fueron en silencio absoluto. Otros fueron protegidos por diagnósticos cuidadosamente redactados. Y varios enfrentaron una enfermedad que en su época no solo debilitaba el cuerpo, sino que destruía reputaciones, carreras y familias enteras, el VIH y el SIDA. Durante décadas, esta enfermedad no solo se llevó vidas, también se llevó verdades. Se llevó confesiones. Se llevó historias completas que nunca llegaron al público. Hoy vamos a hablar de lo que casi nadie se atrevió a pronunciar en voz alta, de los rumores que circularon en pasillos, de los nombres que quedaron envueltos en misterio y del contexto que explica por qué tantos finales fueron contados a medias. Porque entender esa época es entender el peso del miedo y del prejuicio. Si te interesa conocer la historia sin filtros y quieres que este canal siga creciendo para seguir investigando lo que otros prefieren no tocar, suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar no suele contarse así y... Comenzamos con Roberto Cobo, el inolvidable Jaibo de los olvidados, quien no solo interpretó la miseria en la pantalla, sino que vivió sus propias batallas en silencio. Elegido por Luis Buñuel y convertido en una figura fundamental del cine mexicano, fue aplaudido por su talento y respetado por su intensidad dramática, pero detrás del reconocimiento público existía una vida marcada por el miedo y la discreción. En un México profundamente conservador, vivir la homosexualidad significaba aprender a esconderse. Cuando el VIH comenzó a expandirse en la década de los años 80, el estigma era devastador. No era solo una enfermedad, era una marca social. En sus últimos años, la salud de Roberto Cobo se deterioró visiblemente, perdió peso de manera notoria, sufrió infecciones recurrentes y se fue alejando poco a poco del foco público. Las versiones médicas hablaron de complicaciones, pero personas cercanas insinuaron otra realidad que jamás fue confirmada oficialmente. Falleció en el año 2002, y hasta hoy muchos siguen preguntándose qué fue lo que realmente consumió al Jaibo. Y si crees que este fue un caso aislado, espera escuchar el siguiente nombre. Frank Moro, el galán perfecto, el rostro deseado de las telenovelas, conquistó corazones con su presencia magnética, su mirada intensa y una elegancia que parecía natural frente a las cámaras. Nacido en Caracas y consolidado artísticamente en México, encontró en la televisión el escenario ideal para convertirse en uno de los protagonistas más admirados de su generación. En producciones como María Isabel, su imagen se volvió sinónimo de romanticismo, éxito y atractivo masculino. Era el hombre fuerte, seguro, deseado por el público y respaldado por productores que veían en él una carrera larga y prometedora. Pero mientras en pantalla irradiaba vitalidad, lejos de los reflectores comenzaba otra historia. A finales de la década de los años 80, cuando el VIH empezaba a expandirse con fuerza y el desconocimiento alimentaba el pánico colectivo, cualquier sospecha podía destruir reputaciones en cuestión de días. En aquel entonces, la enfermedad no solo representaba un desafío médico, representaba un juicio social inmediato. Poco a poco, quienes lo rodeaban notaron cambios, pérdida visible de peso, cansancio persistente, ausencias cada vez más frecuentes en ensayos y grabaciones. Las excusas eran vagas, los comunicados escuetos. En los pasillos de la televisión los rumores comenzaron a crecer, primero en voz baja, luego con más insistencia. Algunos hablaban de una enfermedad delicada, otros insinuaban algo que en esa época casi nadie se atrevía a nombrar públicamente. La industria era implacable con cualquier señal de debilidad, y el estigma asociado al VIH convertía cualquier sospecha en una amenaza profesional devastadora. Frank se fue retirando gradualmente de los proyectos, su imagen pública comenzó a difuminarse y el silencio se volvió más espeso que las versiones oficiales. Murió en el año 1993 con apenas 40 años, una edad en la que muchos artistas apenas comienzan su etapa de mayor madurez profesional. Oficialmente se habló de complicaciones médicas, términos amplios que no daban detalles y evitaban polémicas. Extraoficialmente, la conversación fue distinta, marcada por insinuaciones, testimonios indirectos y la memoria colectiva de una década en la que el miedo dictaba cómo se contaban las muertes. Su partida dejó una sensación de abrupta interrupción, como si una carrera destinada a brillar por décadas se hubiera apagado demasiado pronto. Y recordar su historia no es alimentar el morbo, es entender el contexto de una época en la que el silencio era una forma de protección, pero también una forma de invisibilizar realidades incómodas. Si estás llegando hasta aquí, suscríbete ahora, porque seguir contando estas historias nos permite comprender cómo el prejuicio, el temor y la desinformación moldearon el destino público de muchos artistas que enfrentaron batallas privadas lejos de los aplausos.
Continuamos con Enrique Álvarez Félix, hijo de la mítica María Félix, una de las figuras más imponentes del cine mexicano. Nacer bajo el peso de un apellido tan poderoso significaba crecer rodeado de expectativas, comparaciones constantes y una presión silenciosa por demostrar que el talento no era solo herencia, sino mérito propio. Vivir bajo la sombra de una leyenda ya era un desafío enorme, pero hacerlo mientras se protegía con extremo cuidado la vida privada en una sociedad conservadora lo convertía en una batalla doble. Enrique logró construir su propio camino con disciplina y elegancia. Dueño de una presencia refinada, voz firme y mirada profunda, destacó en teatro, cine y especialmente en televisión, donde protagonizó producciones como La Mentira, consolidándose como un actor serio, sofisticado y capaz de transmitir emociones contenidas con enorme intensidad. No era simplemente el hijo de, era un intérprete con identidad propia, respetado por colegas y admirado por el público. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable existía un mundo mucho más reservado. En la década de los años 80, cuando el VIH comenzaba a expandirse rodeado de desinformación y prejuicio, cualquier sospecha podía destruir una carrera construida durante años. Fue en ese periodo cuando quienes lo rodeaban comenzaron a notar cambios. Su presencia pública se volvió menos frecuente, su físico empezó a transformarse, perdió peso de manera evidente y su energía ya no era la misma. Se hablaba de problemas de salud, de agotamiento, de complicaciones médicas. Nada concreto. Nada detallado. El silencio empezó a envolverlo como una segunda piel. Falleció en el año 1996. La versión oficial fue prudente y breve. Durante años el silencio fue absoluto, casi hermético. En aquella década, el SIDA no solo afectaba cuerpos, también destruía reputaciones, rompía contratos y cerraba puertas incluso antes de que la verdad pudiera pronunciarse públicamente. La sola sospecha bastaba para marginar. Muchos artistas optaron por la discreción extrema, otros delegaron en sus familias comunicados cuidadosamente redactados. En ese contexto, la ausencia de declaraciones claras no era extraña, era parte del mecanismo de supervivencia social de la época. La historia de Enrique Álvarez Félix no puede separarse del tiempo que le tocó vivir, un tiempo en el que el miedo al estigma pesaba tanto como cualquier diagnóstico. Recordarlo hoy implica también recordar esa etapa en la que el silencio era impuesto por la presión social y donde la privacidad se convertía en refugio frente al juicio público. Entramos ahora en un terreno delicado con Juan Gabriel, uno de los artistas más grandes de la música latinoamericana. La versión oficial indica que murió a causa de un infarto. No existen pruebas públicas confirmadas de VIH. Y aquí es importante ser responsables, no todo rumor es verdad. Sin embargo, durante años existieron especulaciones sobre su estado de salud. Juan Gabriel vivió bajo una presión constante respecto a su vida privada en un país donde la identidad muchas veces fue tema de conversación, pero rara vez de respeto. Lo que sí es innegable es que muchos artistas de su generación enfrentaron el miedo al VIH en silencio, protegiendo su imagen en una época donde el prejuicio era feroz. Y eso también forma parte de la historia. Durante las décadas de los años 80 y 90, el VIH no era solo una enfermedad, era una condena social. Muchos artistas ocultaron diagnósticos, otros permitieron que se comunicaran causas médicas menos estigmatizadas, varios murieron en secreto para proteger a sus familias y su legado. Porque en aquella época el miedo al rechazo podía ser incluso más fuerte que el miedo a la muerte. Detrás del escenario, detrás del maquillaje, detrás de la fama, había seres humanos con miedo, con dudas, con dolor. Esto no se trata de morbo, se trata de memoria. Se trata de entender un periodo histórico donde el silencio fue impuesto por la presión social y donde el estigma golpeó casi con la misma fuerza que el virus. Si quieres que sigamos contando estas historias con respeto, profundidad y responsabilidad, suscríbete ahora mismo, porque tu apoyo hace que este canal crezca y que estas historias no vuelvan a quedar sepultadas bajo versiones incompletas. Nos vemos en el próximo video.
en los escenarios se fue apagando. Enrique se retiró del ojo público no por falta de talento, sino porque la enfermedad avanzaba sin tregua. Todo ocurrió lejos de los flashes, protegido por un muro de silencio cuidadosamente construido para evitar el escándalo. El 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix murió en la Ciudad de México a los 62 años. La versión oficial evitó pronunciar la palabra que todos temían. El SIDA, una vez más, fue ocultado bajo explicaciones ambiguas, como si nombrarlo fuera más peligroso que la propia muerte. Detrás del apellido ilustre y de la figura elegante, quedó un hombre que sufrió en soledad una enfermedad marcada por el estigma. Hoy, Enrique Álvarez Félix no debe ser recordado solo como el hijo de María Félix. Fue un actor con luz propia, un hombre atrapado entre la fama, la identidad, y una época que castigó sin piedad a quienes se salían de la norma. Su historia es la de muchos artistas que brillaron pero fueron devorados en silencio por una enfermedad y por una sociedad que prefirió no mirar. Daniel Bisoño. Daniel Bisoño fue sinónimo de escándalo, ironía y lengua afilada. En la televisión mexicana no había figura más temida ni más visible. Desde Ventaneando, construyó una imagen provocadora, irreverente, casi indestructible. Parecía intocable, pero mientras señalaba la vida de otros frente a las cámaras, su propia historia avanzaba por un camino oscuro que muy pocos conocieron. Nació el 8 de mayo de 1961 en la Ciudad de México, y desde joven entendió que el espectáculo no perdona la debilidad. Su personalidad directa, incómoda y sin filtros lo convirtió en una pieza clave del periodismo de espectáculos. Daniel Bisoño no pedía permiso, atacaba, opinaba y exponía. El público lo amaba o lo odiaba, pero nadie podía ignorarlo. Su figura se volvió imprescindible en la televisión mexicana. Sin embargo, detrás del personaje existía un hombre que aprendió a vivir bajo presión constante. En un medio aún conservador, su orientación sexual fue durante años tema de rumores, burlas y ataques velados. Daniel respondió como sabía, con sarcasmo, con escándalo, con una coraza pública que ocultaba cualquier rastro de vulnerabilidad. Hablar de sentimientos o de miedo no estaba permitido. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse. Según la versión que circuló en silencio, Daniel Bisoño habría contraído VIH/SIDA, una enfermedad que avanzó lentamente, casi sin ser notada al principio. La pérdida de peso fue evidente. Las infecciones comenzaron a repetirse y su energía, antes inagotable, empezó a desaparecer. Poco a poco, las ausencias en pantalla se volvieron más frecuentes y las explicaciones más ambiguas. La televisión volvió a hacer lo que mejor sabe: desviar la atención. No hubo comunicados claros ni verdades completas. El mismo hombre que durante años destapó secretos ajenos enfrentaba ahora su propia batalla en privado, lejos del personaje mordaz que lo había definido. La enfermedad avanzaba mientras el silencio crecía. El 17 de abril de 2025. Daniel Bisoño falleció, según esta versión, víctima del SIDA. Su muerte sacudió al mundo del espectáculo no solo por la pérdida, sino por lo que simbolizaba. Incluso quienes parecían invulnerables podían ser devorados por una enfermedad rodeada de estigma y miedo. El conductor que vivió bajo los reflectores terminó su historia lejos del ruido que él mismo había generado. Hoy Daniel Bisoño es recordado por su polémica, su humor ácido y su presencia imponente en televisión. Pero detrás del personaje quedó un hombre que enfrentó en silencio una lucha que jamás convirtió en espectáculo. Su historia es el recordatorio de que en el mundo del entretenimiento la fama ilumina, pero también puede dejar a oscuras cuando más se necesita ser visto. Juan Gabriel. Juan Gabriel no fue solo un cantante, fue un fenómeno. Un hombre capaz de hacer llorar a un país entero con una sola canción, de llenar palacios, estadios y corazones, con una voz que parecía salir directamente del alma. Sin embargo, detrás del brillo, los aplausos interminables
y la devoción absoluta del público, existió una historia que siempre se movió en los márgenes del silencio y la especulación. Alberto Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, marcado desde niño por la pobreza, el abandono y la dureza de la vida. Nada parecía indicar que ese niño terminaría convertido en uno de los cantautores más grandes de México y de toda América Latina. Con canciones como Querida Amor Eterno y Hasta que te conocí, Juan Gabriel construyó un legado musical inmortal cruzando generaciones y fronteras como pocos artistas lo han logrado. Pero su vida personal siempre fue un territorio cuidadosamente protegido. En un México profundamente conservador, su orientación sexual jamás fue confirmada públicamente, aunque tampoco pudo ocultarse del todo. Juan Gabriel eligió no explicar, no justificar y no desmentir. Su respuesta fue el arte. El escenario se convirtió en su refugio, mientras su intimidad permanecía blindada por el misterio. Con el paso de los años comenzaron los rumores. Cercanos y versiones no oficiales hablaron de un deterioro progresivo de su salud, de cansancio constante, de problemas físicos recurrentes y de un sistema inmunológico debilitado. Se llegó a especular que Juan Gabriel podría haber estado enfrentando en silencio complicaciones relacionadas con el VIH/SIDA, una enfermedad que de confirmarse habría sido cuidadosamente ocultada para proteger su imagen pública y evitar el juicio social. La versión oficial sostiene que murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron. Para muchos su muerte fue repentina solo en apariencia. Para otros, fue el desenlace de una batalla invisible librada lejos de los escenarios y de los reflectores en un país donde incluso las leyendas temían a la verdad. Lo que nadie puede negar es que Juan Gabriel trascendió cualquier rumor. Su música sigue viva, cantada, llorada y celebrada como si nunca se hubiera ido. Si existieron secretos, se los llevó consigo. Y quizá así lo quiso, porque Juan Gabriel no necesitó explicarse para ser eterno. Su historia recuerda que incluso los ídolos más grandes pueden cargar batallas silenciosas, ocultas detrás del aplauso, mientras el mundo solo ve al artista y nunca al hombre. ¿Te gusta escuchar la música de Juan Gabriel? Comenta uno si eres fan de él. Agustín Insunza. Durante décadas, Agustín Insunza fue sinónimo de cercanía. Su rostro apareció en cientos de películas siempre como el hombre del pueblo, el personaje entrañable, el alivio cómico que hacía reír sin esfuerzo. Parecía eterno, incansable, imposible de romper. Pero detrás de esa imagen familiar, se escondía una vida marcada por la discreción absoluta y un final que el cine mexicano decidió no contar. Nació el 9 de abril de 1900 en Chihuahua y construyó una de las carreras más extensas del cine nacional, participando en más de 500 películas. Mientras otros actores buscaban el estrellato, Insunza se convirtió en un pilar silencioso de la industria, querido por el público y respetado por sus colegas. Sin embargo, su vida personal siempre fue un territorio cerrado, protegido por rumores y por el miedo propio de una época en la que salirse de la norma tenía consecuencias irreversibles. Con el paso de los años y lejos de los reflectores que alguna vez lo acompañaron, su salud comenzó a deteriorarse. En privado, Agustín Insunza habría contraído VIH/SIDA, una enfermedad que en aquel tiempo no solo destruía el cuerpo, sino también la reputación. Su aspecto cambió de forma evidente, perdió peso, perdió fuerza y se fue alejando poco a poco de los escenarios, mientras el público apenas notaba su ausencia. No hubo comunicados claros ni despedidas públicas. La industria optó por el silencio. En una sociedad dominada por el miedo y el prejuicio, la verdad fue enterrada bajo explicaciones vagas, como si nombrar la enfermedad fuera más peligroso que enfrentarla. Insunza se apagó lentamente, sin escándalo, sin titulares, sin el reconocimiento que merecía. El 5 de diciembre de 1978, Agustín Insunza murió. Oficialmente las causas fueron otras.
Extraoficialmente, el SIDA lo había devorado en silencio. Su muerte pasó casi inadvertida para un país que durante años había reído con él, pero que no estuvo dispuesto a acompañarlo en su caída. Hoy, Agustín Insunza es recordado como uno de los grandes actores de carácter del cine mexicano. Pero su historia revela algo más profundo y doloroso. Incluso quienes parecían intocables podían ser borrados cuando la enfermedad y el estigma entraban en escena. Su sonrisa quedó en la pantalla. Su verdad, en cambio, fue condenada al silencio. Rock Hudson. Rock Hudson fue la definición misma del hombre ideal en Hollywood. Alto, apuesto, viril, con una sonrisa diseñada para enamorar a millones. En la pantalla era el sueño americano hecho carne. Fuera de ella era una mentira cuidadosamente construida por la industria más poderosa del mundo. Nadie representó mejor la fantasía masculina de los años 50 y 60, ni pagó un precio más alto por sostenerla. Nació el 17 de noviembre de 1925, como Roy Harold Scherer Jr., en un Estados Unidos donde ser homosexual no solo era un pecado, sino una amenaza para cualquier carrera pública. Cuando Hollywood lo descubrió, no solo le cambió el nombre, le cambió la vida. Los estudios fabricaron a Rock Hudson como un producto perfecto, lo emparejaron con las actrices más deseadas y lo convirtieron en el galán absoluto de melodramas y comedias románticas junto a Doris Day. El público veía al ídolo. El sistema veía una fachada que jamás podía romperse. Pero la verdad vivía encerrada. Rock Hudson era gay, y lo sabía todo Hollywood, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Su orientación sexual fue vigilada, controlada y reprimida durante años. Le organizaron citas falsas, romances inventados e incluso un matrimonio de conveniencia, todo para proteger una imagen que valía millones de dólares. Vivía rodeado de fama, pero aislado emocionalmente, atrapado en un personaje que no podía abandonar. A principios de los años 80, su cuerpo comenzó a fallar. Perdió peso de manera alarmante, enfermaba con frecuencia y su apariencia saludable empezó a desmoronarse. En privado, Rock Hudson había contraído VIH/SIDA en un momento en el que la enfermedad era vista como un castigo moral y una sentencia de muerte. Hollywood, el mismo que lo había creado, volvió a exigir silencio. Nadie quería que el galán eterno se convirtiera en símbolo de algo que el país aún no estaba dispuesto a enfrentar. La mentira, sin embargo, ya no pudo sostenerse. En 1985, cuando su estado de salud era crítico, Rock Hudson se convirtió en la primera gran estrella de Hollywood en admitir públicamente que tenía SIDA. La noticia cayó como una bomba. El hombre que durante décadas representó la masculinidad perfecta, ahora obligaba al mundo a mirar de frente una enfermedad estigmatizada y una realidad incómoda. Su confesión cambió para siempre la percepción pública del VIH/SIDA. El 2 de octubre de 1985, Rock Hudson murió a los 59 años. Su cuerpo fue vencido por la enfermedad, pero su muerte rompió un muro de hipocresía que llevaba décadas en pie. De galán intocable pasó a ser un símbolo involuntario de una tragedia global. Hollywood lo lloró tarde. El mundo entendió demasiado tarde. Hoy, Rock Hudson no es solo una leyenda del cine clásico. Es la prueba de cómo la fama puede ser una jaula dorada y de cómo una industria prefirió proteger una fantasía antes que una vida. Murió revelando el secreto que había sostenido su carrera, y al hacerlo, expuso el rostro más cruel de una época que castigó la verdad hasta el último aliento. Freddie Mercury. Freddie Mercury parecía invencible. Sobre el escenario era un huracán, una fuerza sobrenatural capaz de dominar estadios enteros con solo levantar el micrófono. Su voz desafiaba cualquier límite humano, y su presencia convertía cada concierto en un ritual. Para el mundo, Freddie era exceso, libertad y poder absoluto. Pero detrás del brillo de la teatralidad y del aplauso interminable, se escondía una historia marcada por el miedo, el silencio y una cuenta regresiva mortal. Nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar como Farrokh Bulsara,
un niño tímido que jamás encajó del todo. Emigró a Inglaterra, donde encontró en la música el único espacio donde podía ser quien realmente era. Con Queen, Freddie no solo rompió las reglas del rock, las pulverizó. Canciones como Bohemian Rhapsody, Somebody to Love y We Are the Champions lo convirtieron en una figura eterna. En el escenario era libre, fuera de él vivía dividido. Su vida personal siempre fue un terreno minado. En una época en la que la bisexualidad y la homosexualidad eran blanco de burla, escándalo y persecución mediática, Freddie eligió el misterio. Nunca se definió públicamente. Nunca dio explicaciones. Su sexualidad fue analizada, cuestionada y explotada por la prensa, mientras él respondía con música y provocación, construyendo un personaje más grande que cualquier etiqueta. A mediados de los años 80, cuando Queen seguía llenando estadios, el cuerpo comenzó a traicionarlo. Pérdida de peso, evidente, cansancio extremo, infecciones constantes. En silencio, Freddie Mercury había contraído VIH, barracida en los años más crueles de la epidemia, cuando la enfermedad era sinónimo de muerte, vergüenza y rechazo. Decidió callar. Solo su círculo más cercano conocía la verdad. Para el público seguía siendo el rey del escenario. En privado libraba una batalla que sabía perdida. Incluso enfermo siguió grabando. Cada nota, cada canción final fue un acto de resistencia. Freddie cantaba sabiendo que el tiempo se agotaba, empujando su voz más allá del dolor, dejando instrucciones claras, seguir creando música, mientras aún pudiera respirar. La urgencia se escucha en sus últimos trabajos, como si cada verso fuera una despedida disfrazada de himno. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury confirmó públicamente que tenía SIDA. Un día después, el 24 de noviembre, murió en su casa de Londres a los 45 años. El anuncio cayó como un golpe brutal para el mundo. El hombre que había personificado la vida en exceso había pasado años muriendo en silencio, protegiendo su arte, su banda y su legado de un juicio que sabía implacable. Hoy, Freddie Mercury no es solo una leyenda del rock, es el símbolo de una generación de artistas que brillaron intensamente mientras la enfermedad avanzaba en la sombra. Murió joven, pero dejó una voz inmortal. Y en esa contradicción, vida desbordante y muerte silenciosa, quedó grabada su tragedia más profunda, el ídolo que lo dio todo al mundo, mientras el mundo no estaba listo para aceptar toda su verdad. Anthony Perkins. Anthony Perkins pasó a la historia como el hombre que encarnó la locura. Para el mundo siempre sería Norman Bates, el asesino tímido de Psycho, el rostro inquietante que redefinió el terror en el cine. Pero fuera de la pantalla, la verdadera pesadilla no estaba en un motel ficticio, sino en una vida marcada por la represión, el miedo y una verdad que Hollywood obligó a esconder durante décadas. Nació el 4 de abril de 1932 en Nueva York, sensible e inteligente, y profundamente distinto al modelo de masculinidad que la industria exigía. Desde muy joven, Hollywood detectó su talento, pero también su problema. Anthony Perkins no encajaba. Su homosexualidad, conocida en círculos privados, era vista como una amenaza directa a su carrera. Los estudios no dudaron en intervenir, controlando su imagen, vigilando su vida personal y empujándolo a una normalidad forzada. Psycho 1960 lo convirtió en una estrella eterna, pero también en un prisionero. El personaje de Norman Bates fue tan poderoso que lo encasilló para siempre, mientras su vida privada se volvía cada vez más asfixiante. Para proteger la fachada, Perkins se casó, tuvo hijos, y proyectó una imagen pública de estabilidad que ocultaba una lucha interna devastadora. Vivía dividido entre lo que era y lo que debía aparentar ser. En los años 80, cuando el VIH/SIDA comenzó a arrasar silenciosamente, Anthony Perkins se convirtió en una víctima más de una epidemia cargada de estigma. Contrajo el virus en una época en la que la enfermedad no solo mataba el cuerpo, sino que destruía reputaciones. Perkins eligió el silencio absoluto.
Ni Hollywood ni la prensa estaban dispuestos a aceptar que uno de sus actores más emblemáticos fuera parte de esa realidad incómoda. Su salud se deterioró lentamente. Perdió peso, energía y oportunidades. Aún así, siguió trabajando aferrándose a la actuación como último refugio, mientras su cuerpo se apagaba lejos del escándalo. La enfermedad avanzaba, pero la verdad permanecía enterrada bajo capas de discreción y miedo. Anthony Perkins murió el 12 de septiembre de 1992, a los 60 años, a causa de complicaciones relacionadas con el SIDA. La confirmación llegó tarde y con cautela, como si incluso después de muerto su verdad siguiera siendo peligrosa. El hombre que dio vida a uno de los personajes más perturbadores del cine, falleció consumido por una enfermedad que Hollywood prefirió ignorar durante demasiado tiempo. Hoy Anthony Perkins es recordado como un ícono del cine de terror, pero su historia va mucho más allá de Psycho. Fue un actor brillante atrapado en una industria que exigía máscaras constantes. Vivió actuando incluso fuera del escenario, y murió llevando consigo el peso de una verdad que no pudo vivir en libertad. Su legado es inquietante, no solo por lo que mostró en pantalla, sino por lo que nunca le permitieron mostrar en su propia vida. En su propia vida.